Hola a todos y bienvenidos hoy a una entrevista ¿Cómo no? distinta. Nos encontramos con el gran rabino Isaac Saka. Lo pronuncié de manera correcta, ¿no? Eh, Sí, quiero darle las gracias por su tiempo y él es una eminencia del judaísmo a nivel nacional e internacional y vamos a estar charlando un poco de antisemitismo, sobre, bueno, un poco el conflicto. Eh, Primero que nada, agradecerle por su tiempo y quisiera saber qué lo llevó a ser rabino como primera pregunta. muy buena inquietud que me hace remontar a hace mucho tiempo. Pero bueno, primero que todo, te agradezco el contacto y el interés por estas temáticas. Los felicito a vos y tu equipo por esta dedicación a la comunidad, porque comunicar, esclarecer, ejercer el periodismo es una tarea fundamental para la armoniosa relación entre las personas en una sociedad. Bueno, Gracias. como vos decís bien, yo soy rabino, aunque mi vocación de rabino comienza eh, al final de la escuela secundaria, cuando estábamos siempre por elegir una carrera, ¿no? Entonces, mientras no tenía claro qué hacer, la verdad que decidí ir un año a conocer más sobre lo que ya me gustaba un poco, que era el judaísmo, la Torá, la religión judía. Y para eso decidí ir a Israel un tiempo para estudiar en una academia rabínica, como previo a tomar alguna decisión. Cuando fui, descubrí una materia que me gusta y también descubrí eh, que mucho de la gente que yo conozco en Buenos Aires, en Argentina y en el mundo, que no era mucho porque era un joven de 17 años, desconocía esta temática que yo estaba descubriendo en Israel. Entonces ahí se juntaron, por un lado, el deseo mío de querer profundizar sobre las temáticas relacionadas con la religión judía, y por otro lado la angustia o la molestia de que mucha gente no accede a eso en Argentina. Entonces ahí esa combinación de esos dos elementos fueron los que me llevaron a dedicarme. Seguí un año más, y bueno, y así estuve estudiando muchos años hasta que pude recibirme para poder ejercer esta profesión que más que todo tiene que ver con la enseñanza y la educación. El rabino es un maestro, esa es la palabra, es como un maestro, un pedagogo. Esa es la tarea principal. Es la que, también hay otros tipos de rabinos, pero bueno, esa es la que yo más elegí. Difundir, esclarecer la Torah a las personas que aún no la conocen y los que la conocen también ayudar a redescubrirla. Es un poco lo que hablábamos antes de iniciar la entrevista, ¿no? Esto de que en algún momento algún acto, algún evento te hace prender el bichito, como bien se dice, y te hace tomar las riendas de tu destino. ¿Qué, cuando iniciaste toda tu carrera y empezaste tu carrera como rabino, eh, ¿qué opinión hubo dentro de tu familia? ¿Te criaste en un ambiente de judaísmo así, digamos, o sea, de ese estilo de judaísmo? Bueno, nuestra familia, una familia tradicional, con prácticas, bastantes prácticas judías, no podemos decir estricta, pero al estilo de como son los judíos orientales, que hay muchos en Argentina que vienen de Siria principalmente. Mi Mm. abuelo sí era un hombre muy religioso, mi abuelo estudió como para Jajam, para Rabino, mi abuelo que había nacido en Alepo, una ciudad hoy, que justo está en la noticia lamentablemente, y la familia, mi padre era un comerciante, un hombre que trabajaba normal, pero
tenía ciertas prácticas, era asiduo del templo, sabía rezar, pero no era un rabino, ¿no? Y mi mamá, por otro lado, era una familia ashkenazí, Mm. que menos practicante, mucho menos practicante, casi desconocedora, pero respetuosa de la religión, respetuosos. No era un candidato yo para rabino. De hecho, mis compañeros y mis amigos parecidos, no, la mayoría no son rabinos. No, pero bueno, a mí me interesaba la parte, digamos, humana, humanística. Los otros hicieron o profesionales, mis primos o mis amigos o comerciantes, que era el estilo de esa época. Pues algunos que otros, los mínimos, eh, se estudiaron para rabinos. O Pero sea, fue, tenían una familia, era una familia conectada con las tradiciones, con el judaísmo, con la comunidad. Mi familia era una familia conectada. claro, entonces no, medio que no sorprendió, o sea, no es que los tomó por sorpresa. No, el apego a la observancia religiosa no les tomó por sorpresa, pero sí el hecho de ser rabino, eso es otra cosa. No era para, eso fue una sorpresa, incluso no era tan convencional en esa época que uno estudie para rabino. Bien, porque hago, quisiera saber, por eso hago, porque hago esta pequeña introducción, porque quisiera saber de una opinión mucho más que válida, o sea, de alguien que sabe muchísimo, eh, ¿en qué ha cambiado el judaísmo, o si ha cambiado el judaísmo, la vida judía, o la religión, los últimos 60 50 años? Si cree que ha cambiado. Bueno, lo que cambia es la comunidad o la sociedad, digamos, la religión, no es que cambia. Los libros y la tradición es la misma. Sí cambia el vínculo o la interpretación o el redescubrimiento que la comunidad judía o el mundo entero hace sobre la religión judía. Y esto es bueno, en cierta medida, que haya un dinamismo, porque el lenguaje y las formas de comprender la vida tienen otros códigos. Entonces, incluso es más, la función de un rabino es traducir al idioma actual conceptos que se explicaron o se establecieron hace muchos años. Entonces, hay que adaptar. En la medida de esa adaptación que hacen los pedagogos, los rabinos, los religiosos a la comunidad va a reconfigurarse. O se va a mantener igual, o se va a reconfigurar, o va a cambiar para un lado o para el otro. O sea, en cierta medida la religión está cautiva en manos de los que la interpretan o la transmiten. De ese hecho hace que, inevitable en la especie humana, hace que la comunidad siempre esté cambiando. La religión no, pero nosotros las personas podemos manipular, cambiar, para bien o para mal, con buenas intenciones o con malas intenciones, podemos reconfigurar la religión. Y aparte hay un montón de elementos sociales que también influyen, ¿no? Aparte de este que destaqué recién, situaciones históricas, situaciones económicas, sociales, políticas, que hacen que el pueblo judío y la comunidad judía en cada lugar que esté se transforme. Por ejemplo, que se alejen del que más con algunos valores que con otros. Por ejemplo, nosotros hicimos una encuesta interesante porque trabajamos mucho con el esclarecimiento del judaísmo. A veces nos interesa saber cómo se vincula la gente con el judaísmo. Y una de las preguntas que decíamos en unas encuestas era qué era lo que lo vincula al judaísmo antes del 7 de octubre.
Y la gente veía el tema de la tradición o la religión, o la visita al templo, Yom Kippur, como el elemento esencial, Pesaj, que es la Mm. religión, que es el judaísmo. Después del 7 de octubre vimos que hubo un incremento en el tema nacional. Me identifica más Israel, el Estado de Israel, el sionismo. O sea, se potenció otro aspecto. Ahí te das cuenta como una situación política o social o una guerra, como en este caso, cambia el vínculo que tiene la identidad judía, va transformándose. Fue una herida en este caso, digamos, porque la verdad que fue... Claro, exacto, exacto. O como después de la Shoah, el judío ya era otra cosa que antes que la Shoah. Ujú, Puede haber distintas situaciones, una caída económica mundial, después de una crisis económica mundial también, la gente ujú. se vincula de otra manera. Todo eso afecta a nuestro vínculo. Hoy, pero a grandes rasgos, si vos me decís hace 50 años ya hoy, eh, la comunidad judía en Argentina, por un lado, los extremos se han incrementado, yo pienso. Los extremos significa las personas que están muy vinculadas con el judaísmo, hay más, y muy alejadas del judaísmo, hay más, y los que están en el medio son menos. Ujú. Eh, Eso es una percepción que incluso lo hablé con algunos especialistas en estadísticas, y también un poco lo que se percibe. Entonces hay como dos puntas, unos que están muy cerca, otros que están muy lejos, pero en el medio no, no es que hay mucha Hay gente. menos que antes, hay mucho, pero hay Mm, menos que antes, hay mucho más alejados y mucho más. Hay porcentajes sobre eso, ¿no? Incluso hay un porcentaje que se mueven, nosotros manejamos porcentajes, pero muchos judíos en el mundo tienen una identidad judía, muchos mm, sí están muy fuertes y se adentran más en la práctica, en las tradiciones, en las fiestas, en el estudio de la Torá. Eso ujú. mucho más que antes, pero por otro lado hay mucho más que no saben y casi saben menos. Exactamente. Mire qué interesante lo que me plantea, porque justamente viene enganchado con lo que le iba a preguntar. Eh, ¿Qué rol cumple la comunicación o qué importancia? Porque, a ver, después del Holocausto hubo un tipo de comunicación que funcionó durante, esto es una perspectiva mía, funcionó durante mucho tiempo. A mí me pasó, por ejemplo, que en el último conflicto que hubo en los hinchas de Maccabi Tel Aviv, que fueron agredidos, no hubo la difusión necesaria, o sea, se hizo, yo me di cuenta que se hace eh, se hace no es la propaganda, la contracomunicación al antisemitismo, eh, digamos, hacia los judíos, o sea, cosas que los judíos entienden nada más, no que los no judíos entienden. Eh, y yo creo que, eh, creo esto, digamos, creo que a partir del 7 de octubre tiene que cambiar la manera de comunicar y de contrarrestar el antisemitismo en las redes sociales, porque hay muchos factores nuevos, ya no es radio y televisión, eso, hay redes sociales, un montón de cosas. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Bueno, claro, las redes sociales es algo nuevo y impactante y ante cualquier situación que se da de alto nivel eh, político, las redes interactúan y se utilizan para los distintos intereses de cada grupo. Es como también en la propaganda antes, en los diarios, en otros ámbitos. Bueno, hoy las redes es un poder tremendo que tienen las redes sociales. El, yo pienso que también como la propaganda o el marketing, también las redes, por ser que son utilizadas por
sectores que tienen un interés político a veces no reflejan el verdadero tono de la sociedad. Si de repente vemos que hay una campaña de redes que promueven el antisemitismo, quieren hacer quedar mal a Israel, o no sé si esa es realmente lo que piensa la gente. Es alguien que está tratando de hacer creer que se piensa eso en la mayoría de las personas, pero no sé si es lo que se piensa en la realidad. Y lo mismo, lo contrario, ¿no? Eh, defender a una causa judía y la defiende ante cualquier crítica, sin ningún tipo de análisis. No sé también si es la realidad, porque hay una autocrítica en algunas actitudes de, de un gobierno específico. Y, o sea que esto es una guerra mediática y no es una posición tomada de la gente. La gente quizás no sabe o tiene otra posición. O sea, hay una dicotomía entre las redes y la realidad, me parece, que no se puede captar bien. Hay gente que, por ejemplo, tiene miedo de ir a Europa porque piensa que hay antisemitismo en Europa, porque vieron un video en las redes que están golpeando, pero después una persona fue a Europa y no le pasó eso. O muchos van y no pasa eso. Entonces, se puede desvirtuar la percepción de la realidad a veces por las campañas que se hacen en las redes manipuladas. Bien, sí, es cierto, yo estoy de acuerdo, pero eso no se puede usar a favor del pueblo judío para contrarrestar el antisemitismo. O sea, quizá no manipular, pues manipular suena una mala palabra, pero sí usarlo como herramienta. Contrarrestar el antisemitismo es una importante tarea. Y me parece que lo que vos decís es justamente lo que habría que hacer. Es no exagerar ni ceder a, a la percepción de que hay antisemitismo grande en el mundo, porque eso fomenta el antisemitismo. O sea, hay que darle la dimensión real que tiene. Porque si uno dice, todos comen, todos toman esto, comen tal cosa, bueno, si todos lo comen, debe ser por algo es, hay que tomarlo. Pero si vos decís, no, en realidad nadie está tomando, hay dos o tres que están tomando esto, que están comiendo. Habría no, el antisemitismo también, no exagerar en, no exagerar, no mentir, o inflar las manifestaciones puntuales antisemitas como si fuera una pandemia, una eh, eh, epidemia mundial, porque eso fomenta el antisemitismo. Hay que darle la dimensión correcta en el ámbito correcto y habría que combatirlo con esclarecimiento con aquel que realmente es antisemita y hablar con él y no decirle al mundo, mira, hay un peligro en el antisemitismo porque se piensa que se genera una Una histeria bola de colectiva. nieve que todos se van a subir a ella. O sea, Sí, sí, es cierto. Yo concuerdo y tengo yo, de hecho estoy escribiendo un artículo sobre eso, eh, sobre la nueva forma de tratar de combatirlo, digamos, a lo que yo estudio, digamos. Quisiera cambiar un poco el paradigma porque tengo algunas cosas acá que hice saber y algunas preguntas. Quiero preguntar primero, ¿tiene un poco de tiempo? Quiero, quiero ingresar, ahondar un poco más en este tema del antisemitismo y me pareció muy interesante lo que dijo de no hacer una bola de nieve de algo que por ahí está en una red social y tiene mucho poder
porque no lo había escuchado, tampoco lo había pensado así. Eh, lo que sí, o sea, eso no quiere decir que no haya antisemitismo, digamos. Eh, pero ¿qué opina? Y esto es algo que me surgió a mí en los últimos momentos. ¿Qué opina del discurso? O sea, no es el discurso, estaba mal dicha la palabra. Estaba mal dicho, estaba mal formulada la frase. ¿Qué opina de el... sí, vamos a ponerle discurso, porque no sale otra palabra ahora. Que siempre se acude al... por ejemplo, me pasa mucho que cada vez que ocurre algo, por ejemplo, pongamos como foco ese evento deportivo en el que, está bien, no fue un conflicto deportivo, sino que atacaron militantes pro palestinos, atacaron a judíos y a hinchas de Maccabi Tel Aviv afuera del estadio. Todavía no fue un coso deportivo. Pero yo veía mucho en las redes sociales y me pasaba mucho a mí que yo decía, no tiene que entrar el holocausto dentro del discurso como evento histórico a comparación, porque lo único que generas es el rechazo de la gente, porque las nuevas generaciones no están acostumbradas o por ahí no conocen mucho. Es un trabajo más largo que hay que hacer, hay que educar. Y por ahí, si querés, podías compararlo con los Juegos Olímpicos de 1900 de Múnich, que es un evento deportivo, que pasó lo que pasó, eh, y fue en Europa. Pero, ¿qué opina usted de esto que siempre se recae en el holocausto, siempre se cae para contrarrestar el antisemitismo en el holocausto, en decir, miren que esto pasó, puede volver a suceder? Eh, ¿Qué piensa usted? Muy bien, bueno, me encanta este tema que lo planteas porque muy pocos lo analizan y de esa manera, o sea, de una forma objetiva. Primero, hay que entender que cuando uno quiere tergiversar una realidad, la infla. Es como el ser humano funciona de esa manera. Fíjense que los que hacen encuestas, si empiezan a decir que todo el mundo está votando a fulano para una candidatura, sí, el 85% de la población está votando a fulano y va a ganar fulano, aunque en realidad estén votando solamente un 2% a fulano. Cuando el 98% que no lo iba a votar escucha que el 85% le dicen va a votar, entonces cambian su opinión y empiezan a votarlo. Esto es un mecanismo que tienen los seres humanos de dejarse llevar por la mayoría. Entonces, si nosotros decimos, fíjense que qué mala estrategia, ¿no? Que un caso de antisemitismo aislado. Primero, quiero focalizar en este tema, no volver a plantear. Lo hacemos como lo presentamos como una constante y como algo que es pandémico y todo el mundo está siendo antisemita y la moda de hoy ser antisemita. Estás creando el antisemitismo vos, porque las personas que están desprotegidas del asunto dicen, se ve que hay que ser antisemita, porque si los mismos judíos dicen que todo el mundo son antisemitas, entonces tenemos que ser antisemitas porque algo debe pasar o algo debe haber. En vez de presentar el problema como eh, focos aislados de personas erradas, delincuentes que discriminan a alguien por su condición de lo que sea, lo estamos presentando como un problema mundial, una pandemia, y nosotros mismos nos transformamos víctimas de personas que no tendrían por qué ser antisemitas porque lo estamos fomentando nosotros mismos con nuestra exageración. Eso es el primer efecto negativo que tiene esto. Segundo, estamos cometiendo una negligencia contra el pueblo o alguien o un grupo de personas que no lo son. No todos los que un delincuente, no se puede generalizar, que un delincuente cometió un acto antisemita o anti lo que sea, discriminatorio, es él el que tiene que responder por él, o los que lo instigaron, y nada más. Pero no puedo esto ampliarlo a la humanidad, o a todo un país, o a toda Europa, o a todo Oriente, o a toda una religión. También es un acto inmoral.
aparte de ser falto de estrategia para nosotros mismos, para la comunidad judía, para combatir el antisemitismo, aparte es un acto inmoral, porque aparte de que es mentira. Eh, por eso, como vos decís, y hay un tercer tema, que es fundamentar la identidad judía en el antisemitismo no tiene ningún sentido. Porque uno no es judío porque me persiguen, o tampoco uno no es musulmán porque lo persiguen, ni cristiano porque lo persiguen. Uno valora su identidad por los valores positivos que tiene, porque el judaísmo pondera a la familia, porque el judaísmo fomenta la libertad, el judaísmo eh, fomenta la comunidad, la asistencia social, el trabajo, el progreso, el respeto por la naturaleza, el respeto al prójimo, el ser honesto, correcto. ¿Cuántos valores positivos tiene el judaísmo? Eso es el positivo, ¿no? No somos judíos porque me odian. Soy judío porque tengo pondero mi propia actitud. Si todo el día estamos relacionando la identidad judía con el antisemitismo, entonces, en realidad, el antisemitismo el judaísmo va a ser algo hueco. ¿no es cierto? No tiene sentido de ser intrínsecamente. Y de hecho hay mucha gente que es judía por el antisemitismo. Hay gente que se despierta porque lo atacan como judío, se despierta como judío. Bueno, sirve como un despertar. Nosotros recordamos siempre, pero nada más que como un despertar, pero si después no le das contenido a la rica tradición cultural, familiar, social que tiene el judaísmo, es un judaísmo que no es, el antisemitismo no es el leitmotiv de la tradición. O sea, son tres problemas cuando se exagera en la temática del antisemitismo. Primero, que se fomenta el antisemitismo sin darse cuenta. Segundo, se comete un acto inmoral con aquellos que no son antisemitas y la gente piensa que lo es. Y tercero, que le estamos quitando la esencia al judaísmo, traduciéndola solamente a un asunto de discriminación. Bien, ahora a mí me gusta calificar. Soy una persona que por ahí califica, digamos, y yo detecté que existen dos tipos de antisemitas. Y quería saber qué piensa usted. Para mí existe el antisemita que lo es por ignorancia, que tiene algún tipo de remedio porque esa persona por con educación, con mostrarle, con eso se puede curar. Y el que es porque simplemente porque odia a los judíos. Eh, ¿qué piensa usted que se puede hacer o cuáles herramientas se pueden emplear para que este primero, o sea, el que es por ignorancia, eh, por alguna, o sea, de alguna manera se pueda curar, por así decirlo? Muy bien, lo que decís está muy bien, es verdad. Cualquier vicio que uno tenga, llámese antisemitismo o racismo o cualquier otro vicio, orgullo, soberbia, gula, eh, cualquier vicio, eh, pueden ser causados por dos motivos, como bien vos decís, o por ignorancia o por una emoción. Cuando es por ignorancia, que es falta de conocimiento, se combate con conocimiento. O sea, no tengo ninguna emoción, simplemente me informaron en la escuela que los judíos son así, o que los negros son así, o los blancos son así, o los chinos son así, o los cristianos son así. Entonces, como me informaron de chiquito, tengo esta información, entonces yo no soy antisemita, me cuido de los judíos, no los quiero porque tengo esta información. La forma de combatir esto es justamente con información correcta. Y eso sí es un trabajo importante que hay que hacer. Información, mostrarse, interactuar. Entonces, a tal punto que digo, pero ¿cómo? ¿Usted es judío? Muchas veces le pasa, a muchos de nosotros nos pasa que nos dicen, ¿cómo que usted es judío? No pensé que los judíos eran así. No porque tenían un odio emotivo, sino porque tenían la información que los judíos son de tal manera que no pueden ser como lo que te presenta una persona común, como que se te presenta delante tuyo. Esa es la mejor manera de combatir un antisemitismo que es bastante
presente en la sociedad por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento e incluso por algún tipo de reminiscencias antiguas de las religiones que estaban en conflicto y fomentaban el rechazo o la demonización del judío o de la otra religión, del infiel, sea quien sea, lo demonizaba y eso queda en la sociedad y tarda en irse. Queda como una información incorrecta, más que como una emoción. Ahora, el tema de el que tiene un antisemitismo eh, en las entrañas, que tiene que ver con la emoción, la información no sirve. ¿Qué es un antisemitismo en la emoción? La emoción es cuando uno, por ejemplo, un judío lo estafó. Fíjense ahora en la guerra, en Medio Oriente. Que pase un padre, le murió, se murió un hijo soldado del lado de palestino, del lado contrario de Israel, sea quien sea. Y el padre se murió el hijo y lo mató el ejército israelí. Entonces, ¿cómo se contrarresta ese antisemitismo? Lo mismo ocurre con el israelí, que le mataron a su hijo en la guerra. Ahora, los padres son seres humanos comunes, no tienen análisis políticos y quién tiene razón y quién no tiene razón. Este es un odio que se genera por una emoción profunda. Esto no tiene forma de combatirse con esclarecimiento, con pedagogía, con contacto. Solamente en personas muy, muy altruistas que pueden llegar a separar las emociones de unas con otras. No, eso puede ocurrir en alguno que otra persona, pero en las personas comunes las emociones superan la razón. Por eso hay que evitar las guerras, hay que evitar las confrontaciones, hay que evitar el error. Que las emociones no tienen arreglo. No se puede cambiar. Uno que pasó una tragedia así, o que tiene, o con razón, justificativo, o sin justificativo. No hay forma de combatirlo. Un Mm, judío que tuvo una persona que tuvo una mala experiencia con un judío, de poder. Y lo mismo con cualquier otra persona que tuvo un vínculo con un argentino, con una mala experiencia. Entonces las emociones son difíciles de combatir. Pero esta es el menor cantidad, gracias a Dios. Yo pienso que hay que trabajar con la ignorancia, contra la ignorancia. Y la y ignorancia eso, tiene que ser esclareciendo las cosas buenas del judaísmo, esclareciendo las cosas buenas del judaísmo, del Estado de Israel, del pueblo judío, y no defendiéndonos todo el día de los ataques. No, contando las cosas buenas que uno no tiene que vender. Si vende chocolate en kiosquero, tiene que decir, yo vendo chocolate, dulce, rico, es nutritivo. No tiene que decir, yo no vendo veneno, no vendo cosas malas. No, no diga lo que no. Decí lo que haces. No diga lo que no es haces. cierto, No diga lo que te acusa. es cierto. Bien, justo nombró algo que me, me, me llamó la atención y quisiera salir un poco del tema del antisemitismo y entrar en mitos y barreras que hay entre la gente que lleva una vida judía o que pues, vivimos en un país que no es judío y que por ahí hay mucha ignorancia. Tiene que ver con las emociones. Eh, por ejemplo, yo hice un ejercicio antes de entrar, antes de entrevistarlo, de preguntarle a mis amigos que no son judíos, ¿qué le preguntarían a un rabino? O sea, como usted, digamos, le expliqué quién era, digamos, como usted, ¿qué le preguntarían? Una de las preguntas que me llamó la atención es qué relación o qué opinión tiene el judío tipo religioso sobre la salud mental. ¿Qué hay? ¿Qué ejercicio hay, digamos? Sobre la salud mental. Sí.
si hay algún tipo de, no sé, de posición, digamos, opinión. Bueno, una importantísima, no sé a qué exactamente te referís con salud mental, Por ejemplo, no sé, pero depresión, ansiedad y demás. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, así sí, exacto. Hay una importante eh, temática en el judaísmo con respecto a la salud física y mental o emocional. Es que Maimónides, en el Código de Leyes, entre todas las leyes que él codifica, las primeras leyes que él establece son las leyes que apuntan a mantener en armonía la salud física y mental. Porque cuando no hay una salud armoniosa física y mental, no se puede interactuar en la sociedad. Uno se convierte en un peligro para la sociedad, se convierte en un peligro para él mismo, no puede hacer y llevar a cabo los mandamientos religiosos, ejercer el bien, ser padre, ser maestro, ser empresario, ser trabajador. No puede. Todo comienza, la primer mitzvah, como la llamamos nosotros, el primer mandamiento, es cuidar la salud. Y la salud no es solamente fisiológica, es la salud emocional. Ambas son tan importantes, una y la otra. Y por eso mismo, digamos, Maimónides, que era un gran médico, se lo puede tomar como referente para la posición judía. eh, Dice que y la Torá también en general, en caso de que uno esté decaído, deprimido, o abatido o enfermo físicamente, eh, debe concentrar toda su atención en cambiar ese estado. Incluso si tiene que dejar de practicar algunos rituales, los tiene que dejar. No pasa nada, incluso el sábado se profana cuando una persona está enferma. El rito del sábado de no prender fuego, de no trabajar, que para nosotros es un sacrilegio, cuando hay un peligro en la salud física o mental que pone en grave situación a la integridad humana, no hay ritos, no existe ritos. O sea, porque mejor es curar primero el cuerpo y el alma y después seguir adelante. Hay que estar siempre buscando un estado de armonía, un estado de salud. Es muy importante. Es el mandamiento número uno del judaísmo. Crear Bien, el hombre es el primer relato que aparece en el Génesis. O sea que Dios creó un hombre y una mujer. Y eso hay que mantenerlo íntegro, sano y, y, y en estado de salud. de salud, bien. Me, En el eh, Talmud sobre Hillel, eh, sí, el Talmud. ¿me escuchas? Sí, sí, ahora sí. El Talmud comenta una anécdota del el sabio Hillel, que estaba yendo a un lugar y el alumno le pregunta, Rabino, ¿a dónde va? No, voy a cumplir un mandamiento de Dios, le dice. Lo sigue el rabino y ve que entra a un lugar donde hace gimnasia. Y también es un lugar de purificación, de limpieza, como una especie de un baño, de termas. Y después el alumno se acerca al rabino y le dice, rabino, usted dijo que compré un mandamiento de Dios. Acá vino a hacer gimnasia, vino a hacer ejercicio, vino a limpiarse el cuerpo. Y sí, ese es el mandamiento de Dios número uno, de cuidar la integridad física y emocional nuestra, para hacer un mandamiento de Dios al alumno, para que vea que lo que uno piensa que no es un mandamiento divino, sí lo es cuidar la salud, estar contento, estar feliz, estar tranquilo. Bien, paso a seguir leyendo algunas de las inquietudes porque hay un mito, digamos,
los rabinos o las personas Sí. religiosas tienen una lejanía con cosas. Son un par de preguntas nada más. Por ejemplo, eh, si tuviera que darle un consejo a alguien que acaba de conocer la vida judía, ¿cuál sería? Perdón, ¿poder repetir? No, Sí, escuché la sí, oración sí, sí. entera. Si tuviera que darle un consejo a alguien que acaba de conocer la vida judía, ¿cuál sería? Acaba de conocer y la vida judía, ¿y qué quiere hacer? ¿Quiere conocer más? ¿Quiere No, acaba como de conocer la vida judía, o sea, acaba de entrar al judaísmo. Qué le recomendaría? muy bien? Lo que le recomendaría que no crea todo lo que le dicen, que pregunte, que investigue, porque uno conoce algo y piensa que ya lo conoce en un día. Tiene que investigar, tiene que indagar, tiene que preguntar, no tiene que tener vergüenza, con respeto. Si me dicen, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo, voy a contar un ejemplo, ¿no? Que la gente piensa, un ejemplo de, por ejemplo, la gente piensa que para el día sábado, uno de los ritos principales de la ceremonia, de la mesa de Shabbat, el sábado, es comer un pan trenzado, un pan así que es trenzado. Y nosotros, por ejemplo, que te contaba, ¿no? Que mis abuelos venían de Siria, de Alepo, entonces nosotros no usamos pan trenzado, usamos un pan redondo que es una pita, como un pan árabe, Mm. un pan turco. Entonces vino una vez a mi casa una persona que recién estaba comenzando, como vos decís, recién comenzaba a conocer el judaísmo, y miraba a la mesa y dice, ¿cómo no hay pan trenzado? No, 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 no hay pan trenzado. ¿Cómo? ¿Y cómo no hay pan trenzado? ¿Y cómo festeja el sábado sin un pan? Digo, no, ¿qué pasa? ¿Por qué? No, acá el sábado consiste en estar en familia, en prender las velas, en rezar, en hacer una comida festiva, en charlar, en no trabajar, en relajarnos, pero no tiene nada que ver. ¿Quién dijo que hay que comer un pan? Yo no entendía. Pero, ¿qué pasó? Los judíos que vinieron de Polonia y de toda esa área de Checoslovaquia eh, usaban el pan del local. El pan local que tiene un nombre, el pan trenzado que usan en Polonia, en Alemania, en todos esos países usan pan trenzado. Es un pan europeo, no es un pan judío. Entonces, lo que pasa es que la gente de ahí come ahí. Los judíos que vienen de Siria y de Irak, de Irán, de todos los países del Oriente, no comían pan trenzado. O sea, el pan trenzado o el pan redondo árabe tiene que ver con una folclore local, no con un tema judaico. Ahora, como los ashkenazim son la mayoría y quedó a la vista el pan trenzado, entonces no entendían cómo se puede festejar el pan el sábado sin el pan trenzado y quedaba descolocado. Yo soy el rabino y él me estaba diciendo, ¿cómo? Usted no festeja bien el Shabbat porque le falta el pan trenzado. El pan trenzado. Ahí te das cuenta, hay que preguntar. O sea, uno tiene que preguntar, ¿cómo es esto? No, mire, yo pensé, la mitzvah de Shabbat es comer pan, porque el pan es un alimento del trigo, de la tierra, que tiene una bendición especial, y tomar vino, pero el vino no es que tiene que ser de una forma especial o el pan de una forma especial. Eso es un tema folclórico. Pero si uno no pregunta, se queda con la corriente y nunca va a descubrir la esencia de las cosas. Hay que preguntar. Hay que cuestionar todo. Cuestionaba. Así era Abraham vino, cuestionaba, preguntaba. Así se hizo Abraham, el fundador del judaísmo. Él preguntaba. Bien, y la última que me dejaron, este fue de alguien que es judío, precisamente el presidente de la comunidad judía, se llama Darío Sachs. ¿Cuál cree que es el mayor desafío que tiene el judaísmo de acá, o sea, de hoy al futuro? Nuestro desafío, acá, ¿te referís a la Argentina No, de hoy al o a futuro, esta época? de esta época al Ve al futuro, perdón. futuro. Nuestro desafío es prevalecer
como cultura y no caer en extremismos ni caer en indiferencia. Mantener nuestro mensaje cultural, que es un beneficio para el propio pueblo judío y un beneficio para la humanidad. Somos un condimento más importante en la familia de las naciones y tenemos un gustito que aportar. Sin este gustito, la comida que está conformada por el aporte de todas las naciones no va a ser el mejor. Cada nación tiene que aportar lo suyo. Cada nación tiene, cada pueblo, cada cultura debería aportar su capacidad, su... Nosotros tenemos históricamente comprobado el aporte que hizo el judaísmo al mundo y que hace constantemente. No me refiero a los aportes profesionales o académicos, ¿no? Me refiero al aporte moral y ético de la Torá, del judaísmo. Entonces, no tenemos que mantener ese apego a la tradición, a la Torá, el vínculo, y no caer en un fanatismo también, que no, yo defiendo mi tradición porque es mía. No, no. Yo tengo que defender mi tradición y para defender mi tradición tengo que incluso a veces discutir con los míos para que no que queden tergiversadas la religión, o la quieren hacer extremista o cerrada. Tenemos que defender la tradición, mantener la tradición intacta, es lo que tenemos que hacer. Tenemos que defender el judaísmo porque es un elemento positivo para la sociedad. Entonces, nuestro desafío es prevalecer, mantener nuestra cultura. Bien, me gusta mucho lo que acaba de decir y concuerdo con todo eso porque, bueno, soy una persona en la colectividad judía de acá, soy bastante conflictivo porque yo cuestiono todo, pero para bien, digamos, nunca para mal, nunca poniendo piedras en el camino, sino haciendo un análisis crítico del si sirve o no sirve, o si suma o no suma, qué es lo que podemos llevar adelante, cómo podemos llevar, o sea, de hecho a mí hay situaciones que suceden en la colectividad judía a mí me duelen, digamos, yo soy una persona que se siente muy identificado con el judaísmo. Eh, eh, por último, en mis entrevistas yo dejo un espacio. eh, en mis entrevistas yo dejo un espacio para que los entrevistados brinden un mensaje o hagan- digan lo que quieran. Y quisiera, sería un honor para mí que en una entrevista del rabino Isaac Saka, una eminencia, eh, dé el mensaje que usted quiera o comente lo que usted quiera. Eh, bueno, yo hago silencio y el espacio es suyo. Muy bien. Es muy corto lo que me das el lugar para decir, que te agradezco, pero me gusta decir esto de que uno ve a un rabino, un religioso, y lo asocia directamente a Dios. Y cuando uno habla de Dios, se les presentan muchas preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está? ¿Cómo funciona? ¿Cómo actúa? ¿Cómo permite que ocurra tal cosa? ¿Cómo permite que ocurra tal otra? Yo le explico a Dios, mira, yo no te quiero entender a Dios de una manera teológica, filosófica, científica. Recordemos todos los seres humanos que lo que llamamos Dios es en realidad la conciencia que tenemos adentro nuestro. Esa conciencia que nos dice qué es bien, qué está bien y qué está mal, qué es bueno y qué es malo. A ese Dios hay que escuchar. Y ese Dios no tiene color, ese Dios no tiene religión, ese es el Dios supremo de todo el mundo, el único Dios, el que tenemos acá. No hace falta leer ningún libro. ¿Qué pasa con una persona que no leyó la Biblia o que no leyó la Torá, no leyó los libros religiosos de su tradición, de su pueblo, y que entonces no va, no tiene contacto con Dios? Dios creó
a todos los humanos. Entonces, ¿cómo se contacta con eso? Está acá, está en el corazón, está en la cabeza, está en el sentido común. Cuando vas a hacer algo, piensa, ¿qué diría Dios de esto? ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Está bien o está mal? ¿Qué es lo que está bien? Eso es lo que te dice Dios, eso hacelo. Es muy fácil ser obediente con Dios. Es hacer el bien que está adentro de cada uno. Ese es mi mensaje final. Muchas gracias, señor Isaac. Acá con nosotros pasó el rabino, que la verdad me abrió la mente y me dejó muchas enseñanzas, muchas inquietudes, lo cual es bueno, ¿no? Siempre hay que tener inquietudes, sino cómo uno va a avanzar, digamos, si uno lo sabe todo, ¿para qué va a seguir leyendo? Eh, Así es. Así que conmigo pasó el señor Isaac Saca. Gracias por su tiempo. Sé que Gracias. sé que es el mediodía, sé que tiene que ir a almorzar. Así que gracias por su tiempo y gracias bueno, por el contacto. Quedo a disposición de usted cuando quiera algo. Las puertas del programa quedan abiertas. Con mucho gusto. Muchas gracias a vos por dedicarte y vamos a estar en contacto. Nos contactaremos después con vos en, en privado. Que Dale. Dios te bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias.